En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 22 de la temporada 6 de la bitácora antropológica. Territorio resiliente, el caso de Apan, con María Fernanda Sánchez. Bueno, pues conversamos con Mafer. Mafer trabaja en Ed Studios sobre un proyecto que se llama Apan, Paisaje y Resiliencia. Y bueno, la verdad es que nos hizo pensar mucho sobre la concomitancia que existe entre el medio ambiente y la vida cotidiana de las personas. El proyecto de Apan es un proyecto que intenta proveer de herramientas naturales al paisaje de Apan para que de alguna manera regrese a través de la resiliencia, ¿no? Se recupere no solamente los llanos, sino la cuestión hídrica es muy importante en este proyecto. Ustedes van a escuchar la forma en que se ha devastado el medio, la forma en que se ha sobreexplotado, la forma en que se ha construido a partir del pensamiento egoísta y no con una correlación con la naturaleza. El proyecto tiene varias, como les hemos dicho aquí siempre en la bitácora, esta es la libretita conspicua del antropólogo, es decir, son los primeros apuntes. Y yo los invito para que le echen una mirada, busquen el proyecto, pero y se empapen más de él y conozcan lo interesante que es. Pero yo solamente les quería comentar que es un proyecto que entre sus muchas ventajas es que está construido desde abajo, construido con la comunidad y con las autoridades, pero esta relación con los ejidatarios, con los campesinos, con los pobladores, es muy importante para poder hacer lo que realmente se requiere y no lo que los expertos creen que se requiere hacer. Esta es una de las virtudes del proyecto. Es decir, son a través del diálogo, son los propios campesinos, los propios ejidatarios, los propios pobladores, los que van construyendo junto con la gente de Ed Studios este proyecto, este trabajo que sin duda es pues muy noble y pues muy importante para el resto de la cuenca, no solamente de Apan, sino la cuenca del Valle de México y sus alrededores. Por eso esta idea de la concomitancia. Es decir, si está bien Apan, seguramente está bien el Valle de México, seguramente está bien Hidalgo, seguramente estará bien incluso Tlaxcala, que está ahí muy cerca, y de alguna manera recuperar esos espacios llenos de agua, ¿no? Digamos estos cuerpos de agua, sin duda que ayudará mucho al clima, ayudará mucho a la fauna, al entorno y sobre todo se recuperará no con nostalgia, ¿no? Sino se recuperará algo de lo que fue destruido por, insisto pues, por esta mirada egoísta, egocéntrica que a veces podemos tener. Yo los invito no solamente a que escuchen la bitácora, sino a que puedan entrar y ver lo que tiene el proyecto de Apan, Paisaje y Resiliencia. Y bueno, por supuesto que también a partir de que escuchen a Mafer van a poder interesarse más en este proyecto. Mi nombre es Aid Vázquez,
y ella es María Fernanda Sánchez. Venga. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Sánchez. Em, Nací en la Ciudad de México, vivo en Cholula desde hace muchos años. Me formé como arquitecta, estudié arquitectura y después de eso hice una maestría en la UNAM en Ciencias de la Sostenibilidad. Y bueno, esa maestría me llevó mucho como al enfoque en el que estoy ahora, que es habla, más que, digamos, clavarme en temas de arquitectura, pues me clavé más en temas de entender los territorios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se constituyen los territorios? Esta dicotomía que hay entre lo rural y lo urbano, ¿por qué las ciudades se han construido a costa de lo natural y no como en relación a lo natural? Y bueno, actualmente trabajo en este estudio y de lleno en el proyecto de APAN Paisaje y Resiliencia, que seguro vamos a platicar bastante en esta charla, que es un proyecto enfocado en la restauración de los llanos de APAN en Hidalgo. Bienvenida, bienvenida a la bitácora. Mucho gusto. La verdad te agradezco el tiempo y la disponibilidad de poder platicarnos sobre este tema que es bastante interesante lo que están haciendo allá. Eh, pues mira, yo quisiera que nos contaras efectivamente sobre APAN, paisaje y resiliencia, pero para que la gente que no conoce APAN, que debe ser alguna, ¿no? No es Nueva York, pudiera saber cómo era antes APAN. ¿Por qué, si nos pudieras contar, por qué intervenir, por qué crear un proyecto como el que están haciendo ahí? Después podríamos hablar de lo que van a hacer y después, para finalizar, podríamos hablar de, digamos, como las proyecciones, como el ideal de este proyecto, ¿no? Como ir como separando los espacios. Primero nos contextualizas qué era APAN, dónde está APAN, por qué es importante rescatar, bueno, no rescatar, sino intervenir en APAN, a lo mejor sí la palabra rescatar. Después describimos el proyecto y al final, pues vemos como los alcances del proyecto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Sale. Entonces, cuéntanos dónde está APAN, quién es APAN. Yo nada más conozco a APAN por los pulques y porque vive ahí Solamente Miguel Madrid y porque vive allá Gustavo. pues lamentablemente, digo rápido, se han perdido mucho el paisaje de agaves. Bueno, les platico un poquito de Apan. Apan está situado en Hidalgo, México, y nosotros en el proyecto de Apan Paisaje y Resiliencia estamos estudiando a nivel regional, ¿no? Entonces no solamente es el municipio de Apan, sino varios municipios que constituyen una cuenca, ¿no? Pues la cuenca es como este territorio en donde se capta el agua y donde se generan corrientes de agua y donde se infiltra agua, ¿no? Entonces, el Apan, digamos, los llanos de Apan llegaron a albergar un sistema lacustre muy, muy, muy vasto, ¿no? Más o menos lo que vimos, como lo que se ha visto en el registro histórico, es que era un sistema lacustre más o menos del mismo tamaño o gemelo al sistema lacustre de Texcoco, ¿no? Ok. Llegó a albergar hasta 260 kilómetros cuadrados de un sistema de lagos. Y bueno, Apan es una zona, justo como tú dices, que no es tan conocida, pero que pues ambientalmente por esa misma cuestión ha sido pues muy importante, ¿no? Al día de hoy, este sistema lacustre, que fue tan vasto, pues se ha perdido, ¿no? Todavía en esta cuenca que nosotros hemos estado estudiando, que es la subcuenca Tochac-Tecocomulco, quedan tres lagos importantes, pero que no se parecen en lo absoluto a esa vastedad como de agua que hubo en ese territorio, ¿no? Y hablabas un poquito del pulque ahorita y pues sí, digamos, el paisaje en tiempos atrás era un paisaje agavero, en donde, eh, digamos, las divisiones entre tierras eran pues con agaves, ¿no? Al día de hoy, igual ahorita vamos a platicar un poquito más, pues con todo el ingreso del cultivo de la cebada, que es el cultivo que se hace al día de hoy en Apan,
se perdió un montón este paisaje agavero, lo que lleva pues no solamente a perder todo el tema gastronómico y de bebida, aunque sigue siendo un territorio importante para el pulque, no estoy diciendo que no, pero no es tan característico ya, ¿no? Y al Ujú. perder ese paisaje, pues se pone en riesgo muchas cosas. O sea, para empezar, el agave es una planta maravillosa que ayuda a evitar la erosión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al perder el paisaje agavero, pues se pierde también estas plantas que retienen el suelo y que hacen que el suelo tenga vida, ¿no? Ok. Oye, Ajá, entonces, sí. yo nada más quisiera aclarar, digamos, ¿no? Si me equivoco, pues dime. La diferencia con Texcoco es que eran lagos dulces, ¿no? Los de Apan. Y Texcoco, pues, es prácticamente una buena parte salado, ¿no? Ah, mira, eso no lo sé. Yo la diferencia que tengo como anotada es que están a una diferencia de altura de 200 metros, ¿no? Arriba, Apan. Pero el Ajá. detalle del agua, no lo sé, no lo sé. Sí, incluso pues el propio paisaje, digamos, ¿no? Es completamente diferente, pues es como más fértil Apan y el tipo de tierra que hay en Texcoco justo tiene que ver con esta salinidad de la tierra, Ujú, que me cuentan que más bien no es la tierra, sino los minerales que bajan de la sierra. Y entonces ujú. va arrastrando con el agua y pues se ha concentrado, ¿no? Ya sabes, Sosa Texcoco, todas estas cosas que hay por ahí pues de concentraciones tremendas de sales y de químicos, Sí. que se fueron pues Sí, bajando, que que se van fueron, como permeando. sí. Y en Ujú, el caso de Apan, me da la impresión que ese no es el caso. El caso eran pues lagos de agua dulce, ¿no? ujú, ujú. Y los alrededores, digamos, lo que se infiltraba o lo que se riega o se regaba con estos lagos, pues era demasiado fértil, pues, por el tipo de agua y los elementos que tenía el agua. Entonces estamos hablando de un espacio, digamos, que junto con una cuenca, junto con la cuenca del Valle de México, y yo no sé mucho de estas cosas, conozco un poco el caso de Texcoco, nada más, pero también la de Zumpango forma parte de una serie de lagos o de cuencas que rodeaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el Valle de México, ¿no? Y una importancia ecológica, una importancia igual económica para los pueblos, ¿no? Es decir, ya ahorita nos contabas del asunto del agave, y no solamente era un tema que abarca, digamos, lo ecológico y lo ambiental, sino también buena parte de la producción económica y de lo que se dedicaban los pueblos, pues era justo a lo que se derivaba del lago, ¿no? Sí, sí, bueno, que también en el registro histórico es interesante ver que mucho como de la pérdida de estos lagos es por un desaguado, ¿no? Por una desviación de un río que era el que alimentaba este. Ah, Entonces, sí. esto también tiene que ver con mano humana, ¿no? O Ujú. sea, entonces, bueno, son como estas dicotomías, ¿no? Porque al final muchos como de así del registro de la pérdida de lagos tiene que ver con ganarle tierra al agua para la Ajá, agricultura. sí. Entonces, eso, en el registro histórico, pues se ve como esta desviación de canales que hacen o que dieron lugar a la pérdida de la alimentación principal de algunos de los lagos. Digo, Ajá. esto sumado a muchas otras cosas, ¿no? Que son Ujú. como, por ejemplo, la deforestación en las zonas altas de la cuenca, que dan lugar a muchos más sedimentos, ¿no? Y entonces estos sedimentos empiezan a generar, pues, así, pues, literalmente como si fueran bloques de tierra que se caen en los lagos y que hacen que pierdan profundidad, ¿no? Ah, ok. Entonces son varios factores los que tienen un impacto en la pérdida de los lagos, pero sí en este como análisis histórico hay una cuestión como de un desvío, ¿no? De las Sí. alimentaciones.
Creo que lo definiste muy bien al principio en la presentación, es decir, cómo construimos, como dijiste, contra la naturaleza, ¿no? Y no, ¿cómo era la otra frase? No Que con la co- naturaleza no, como considerando que pues al final es que es chistoso porque las ciudades se construyen por lo natural, pero también a costa de cierta manera, ¿no? Es como lo que ajá, ha pasado, es una ciudad no se puede construir sin los recursos que brinda la tierra, el agua, ¿no? Pero ujú, al final se, 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 mm, se relega un poco la parte natural, ¿no? ok. Como, ujú, Sí, lo decía por el sentido este que decías como del cambio de modo, del cambio de producción, digamos, ¿no? Y entonces ahí lo que tenemos es no una adaptación al medio, sino una como importación, digamos, de elementos ajenos a ese ecosistema y que generan pues un desequilibrio, ¿no? Es decir, si cambias maguey por cebada, pues, seguramente va a pasar algo, ¿no? Digamos, no era como natural la producción de esto y además la intensidad, ¿no? Del terreno. Es decir, como decías, la gente crece, digamos, la población crece, se necesita más terreno para habitar o ujú, para sembrar, para comer, y meten elementos que no necesariamente son ajenos, pues, ¿no? Que son ajenos a la tierra y en ese sentido, pues hay como un desequilibrio, ¿no? De lo que era, pues, valga la redundancia, un equilibrio, digamos, donde estaba completamente, eh, pues sí, equilibrado el sistema, ¿no? Digamos, ujú. o Sí, adaptado el un sistema a poco eso. como yo lo entiendo, un poco como lo veo es, em, en cuanto entra como como todo este sistema más agroindustrial, ¿no? Cambian también las formas de manejar el paisaje, ¿no? O sea, como se maneja a una mayor escala, la vegetación que está como en los bordes de cada parcela, que es como la agricultura que es más a pequeña escala, ¿no? Que son la parcela y tiene sus bordes de parcela dependiendo de la zona, ¿no? Con agaves o con nopales, o por ejemplo acá en la zona de Cholula es mucho con árboles frutales, Ujú. eh, y estas barreras, pues no solamente sirven como producción, ¿no? En el caso del agave, pues para producir pulque o para tener fibras, para, no sé, para algunos tejidos, Para la barbacoa. o frutas para tener, por ejemplo, acá en Cholula, frutas para tener, pues sí, un extra de producción que vender en los mercados, demás. Entonces, cuando cambia como el sistema de producción y se mete más maquinaria y como que si se tiene este ideal de la productividad de un monocultivo, pues el paisaje cambia, ¿no? O sea, cambia la manera de manejar la tierra y de manejar el paisaje. Y pues mucho de lo que se ve al día de hoy en Apan, ¿no? Es justo esta pérdida, si tú vas a Apan justo en esta época que no está sembrado, o todavía no se ve la cebada, es pura tierra que está suelta, que es prácticamente polvo, o sea, en, en los estudios que hemos hecho o que se hicieron, digamos, en algún momento, pues esa tierra ya no es un suelo vivo, ¿no? Ya no es un suelo que tiene microorganismos y lombrices y capacidad de retención, sino que es un suelo que queda completamente expuesto y que se vuelve polvo, ¿no? O sea, porque Sí, no tiene esa... Entonces, sí, lo que dices es como cuando cambia como la forma de manejar el paisaje y cambia el paisaje, pues obviamente va a haber un efecto, ¿no? Como claro. que son muchos, es esto que te decía, pues es la desertificación, es la pérdida de suelo. Y en esta zona de Apan, que es una zona pues, donde hay cuerpos de agua, esto tiene un impacto muy grande en la pérdida, ¿no? De los lagos. Así es. Sí, sí, Sí. sí, sí, o sea, el agua es importante, digamos, es vital, pero no necesariamente es todo en el ecosistema, ¿no? Efectivamente, las barreras que ponían de magueyes o de árboles, etcétera, pues eliminaban, digamos, el viento, ¿no? La posibilidad de la erosión, o incluso estos, como decías hace rato, ¿no? Los monocultivos, pues sembrar maíz con jitomate, con otros elementos que van a enriquecer la tierra, pues permitían irle variando también a
a la producción, digamos, ¿no? No solamente un monocultivo, pues hacía que fuera menos problema para el ambiente. Pero bueno, ya nos ubicamos. Espero que la gente le interese y que busque en el mapita, ¿no? Dónde está Apan y Ese recinto pueda, maravilloso. pueda Sí, ver que sabe. qué onda. Pero bueno, lo que teníamos era un paisaje, un lugar lleno de agua, ¿no? Muy productivo en términos agrícolas y un río que efectivamente, pues, el hombre lo modificó para que pudiera aprovechar de una manera diferente, sin pensar, digamos, en el futuro, la tierra. Cuéntanos ahora qué es el paisaje de resiliencia en Apan, o Apan, paisaje de resiliencia, algo así es. Tengo una memoria de corto plazo Sí. muy malísima. ¿Qué es el proyecto? Nada más quería agregar algo rapidísimo Sí, antes claro, claro, de claro, claro. cambiar a resiliencia. Es que el significado de APAN es sobre el agua, o sea, lo que significa Ah, APAN es sobre el agua. Y es muy curioso porque yo luego cuando llego a Apan, que se ve pues lo que son ahora los llanos de Apan, digo, pues todo esto que es llano, antes era agua, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso como ver como un sitio está nombrado como sí, con su esencia original y que ahora pues podría estar completamente descontextualizado. así es. Em, Sí, bueno, pues el proyecto de APAN, Paisaje y Resiliencia, un poquito ya que estamos ahí contextualizados de dónde estamos situadas, nace un poco con la inquietud de entender justo estas problemáticas que estamos platicando, ¿no? Porque al final tú puedes ver un territorio y pues ahí justo lo que decíamos, no solo es el agua, sino es también la tierra, es también qué está pasando en los bosques. Entonces, el proyecto de APAN Paisaje y Resiliencia surge como con la necesidad de entender todas las problemáticas que está enfrentando la región para que después de entender bien cuáles son estos diferentes problemas, plantear un plan de acción para poder tener como pues una base de dónde partir para iniciar procesos de restauración, de conservación y de generar un territorio un poquito más resiliente, ¿no? Ante no solamente los factores que ya están, sino la gran presión que es el cambio climático, ¿no? Que es el cambio en las lluvias, las sequías, por ejemplo, los últimos 3 años ha habido sequía, ¿no? Entonces el cultivo, la cosecha de la cebada no ha sido para nada exitosa y, pues un 90% de la actividad es agrícola en Apan, Oye, ¿y ¿no? no tienen riego? ¿Perdón? Yo sé que el tema no es la producción agrícola, pero no usan riego. No, es agricultura de temporal. Ah, y entonces el drenaje, digamos, ¿no? Las aguas negras, ¿para dónde van? ¿Cómo las ocupan? Co- Como que como, No mira, hay, ajá, las tiran a dónde, pues. ajá, una de las problemáticas que se halló en este diagnóstico que se hizo fue que muchas de las localidades en la región de los Llanos de Apán no tienen un sistema adecuado de tratamiento de aguas, ¿no? A lo mejor sí tenían una instalación tenían fosas sépticas, que se brindó esa instalación y que sí tienen como un colector o sea, sí tienen un sistema de drenaje, pero esas aguas, al tener como esta fosa séptica saturada, quiere decir ya no funciona, ¿no? El agua Ujú. rebosa, se vierte en los canales del paisaje. Entonces, una de las grandes problemáticas que se halló en este diagnóstico que se hizo fue que, pues, hay aguas residuales corriendo en el paisaje a través de los canales. Entonces, esto te suma a otra problemática que es, pues no solamente tienes un suelo deteriorado y esta como cuestión de que los lagos están reduciendo, sino que también tienes el problema de que hay aguas negras que están corriendo pues así, y esto tiene un impacto tanto en la población, ¿no? Número uno, ¿no? Sí, Las personas que salud. viven en esa la población, la biodiversidad, los animales, todos los pajaritos, no sé, si hay ganado,
microorganismos, insectos, todo esto tiene, y también en la infiltración de esa agua al acuífero, ¿no? Y la contaminación de los cuerpos de agua con esto. Entonces, esa es una de las problemáticas que se halló y bueno, es uno de los grandes ejes que se ha trabajado en APAN Paisaje y Resiliencia, que es dar una solución a esas aguas que están contaminadas y lo que se hizo fue crear un sistema de tratamiento de aguas que se llaman los biofiltros, que es dar una solución para el tratamiento de aguas en estas pequeñas localidades a través de una solución que esto es muy importante, ¿no? Que es de baja tecnología, de bajo mantenimiento, es decir, no requiere que sustituyas nada mecánico ni eléctrico, ¿no? Funciona básicamente por un sistema de depuración Como y natural, digamos, ¿no? Como lo que natural. hace. Sí, natural, o sea, es un sistema, es como imitar un humedal natural, por así decirlo, Ujú. en donde el agua, las aguas negras de la localidad llegan a esta zona, ¿no? En vez de ir a la fosa séptica saturada, llegan aquí y pasan por un sistema de celdas de filtrado, en donde tiene gravas, tiene plantas que también ayudan a hacer el proceso de limpieza biológica y después entonces estas aguas se devuelven al paisaje, pero de manera segura, ¿no? Ujú. Bajo una norma, o sea, cumpliendo con la norma para que el agua se integre al paisaje sin tener afectaciones ni a la población, ni a los cuerpos de agua, ni al acuífero. Sí, digamos, un recorrido como si fuera natural, ¿no? Una especie como de desviación de las aguas negras de estos canales, pero un recorrido que regularmente haría el agua para limpiarse, ¿no? Digamos, para tratarse y salir un poquito Ex- menos sucia, digamos. Deben ser Exacto. aguas grises, ¿no? Lo que sale al final. Pues salen aguas que ya están aptas para riego, o sea, Ok. están bajo la norma. Ahorita no me acuerdo cuál es el número de la norma y no te No, quiero no te yo preocupes. dar No, un no, no, mal no, no, dato. no. Digamos, Pero no solamente es que salen o sea, menos peor, sino que salen ya con una calidad apta para riego incluso y para incorporación en jagüeyes, con como los parámetros que es de protección de biodiversidad. Entonces, salen en una muy buena calidad, sin coliformes fecales, sin sí, todos los parámetros que hay ahí medibles, ¿no? ok. Yo creo que también. Entonces, y sí, No, no, no te escucho. no, que la otra es que lo que decías, ¿no? El diseño de este sistema está adaptado al sistema de canales existente, ¿no? Entonces, no requiere, generalmente si tú dices, quiero hacer una planta de tratamiento o sí, necesitas un terreno específico que pues es un predio que se tiene que comprar y ¿no? Que requiere. Aquí está adaptado al sistema de canales ya existentes, Así es entonces la su pendiente, etcétera, configuración. ¿no? La pendiente y la forma, digamos, si tú te metes en el Google Earth, a ver, el otro día lo estábamos viendo, a ver dónde están los biofiltros, es prácticamente como si estuvieras viendo los canales, ¿no? Del sistema ya existente. Ujú. Entonces, eso hace que sea muy fácil de adaptarlo a diferentes localidades, ¿no? Porque no tienes que tener una configuración exacta, de un predio, sino que más bien es este sistema lineal que es más fácil de incorporar a cualquier como, sí, terreno. Obviamente lo que dices, ¿no? Viendo que la pendiente sea adecuada y se tienen que hacer algunas adecuaciones según el terreno donde va a ser, pero son sencillas. Sí. No, te, Ujú, te iba a decir que hemos estado aquí platicando y espero que nada más quisiera eh, hacer explícito algo que estamos platicando de manera implícita, que es que hablar de un territorio como Apan no implica solamente un estudio local, digamos, ¿no? De las características locales, sino es mucho más global. Es decir, es ujú, analizar lo que está pasando en la montaña, digamos, en los bosques, incluso nos decías hace rato, pues en términos globales, ¿no? En términos mundiales, lo de la sequía, el cambio climático, digamos, como un ujú. espacio que si lo comparamos con el mundo, pues es pequeño, pues tiene un Sí, efecto como global
la problemática, ¿no? O sea, no solamente se resuelve lo local, es lo que quiero decir, sino que habría que ver todo lo que lo rodea, ¿no? Sí, Como parte del sistema. Se me fue la palabra, hay una palabra ahí rimbombante para hablar en términos así como de esto que está como interrelacionado, ¿no? Y lo tenemos ahí, digamos, estaba como implícito en la charla, pero que nada más quería ser explícito que estamos, que la gente se dé cuenta que el asunto es como mucho más complejo. sí, sí, sí. Este, ay, se me fue. Un poco creo, es como esta planeación a nivel cuenca, ¿no? Como generalmente se aborda una problemática localizada en un sitio, ¿no? Y aquí lo que se hizo con este diagnóstico es tratar de entender justo a nivel cuenca qué es lo que está pasando. Y a nivel cuenca es justo lo que dices, entender qué está pasando en la zona alta, ¿no? En la zona boscosa, en donde al final pues es la zona digamos, como de generación de agua, ¿no? Los bosques son capaces de retener, de infiltrar y de, pues, conducir, ¿no? El agua. De distribuirla, ¿no? Ajá, distribuirla. Y si esos bosques, ¿no? Que es otra de las problemáticas, si esos bosques pues empiezan a ser talados o tienen deforestación o por una otra razón tienen una plaga, por ejemplo, por el cambio del clima, empiezan a proliferar más plagas, entonces se ven afectados todo el sistema, pues digamos que el lugar donde nace el agua, por así decirlo, por poner una forma, El se origen, pierde, digamos, pues obviamente que todo tu sistema, los ríos, los lagos, el acuífero, pues se va a ver afectado, ¿no? Si no tienes esta zona, como de captación primordial o primera, pues obviamente vas a tener una problemática cuenca abajo, ¿no? O sea, si en la ujú, parte alta no está bien el ecosistema, pues abajo probablemente no. Entonces sí, es justo eso, es como todo está interrelacionado. Y luego a lo largo de la cuenca, ¿no? Digamos, baja del bosque, que baja el agua, que alimenta los ríos, alimenta, este, pues vemos también estas otras problemáticas que estábamos hablando, que son pues las contaminaciones, la contaminación a lo largo de los ríos o de los pequeños cauces existentes, ¿no? Con ujú. este, pues localidades que no tienen ese tratamiento adecuado. Y no solo es eso, sino también, no solo es con el drenaje, sino también con los fertilizantes, ¿no? Entonces, como Claro. esta zona es agrícola, pues se utilizan químicos, se utilizan fertilizantes y esto también se infiltra, ¿no? Esto también tiene un impacto de infiltración, tanto para la vida que está ahí, sí, la biodiversidad mismo, como Ujú. para el agua. O Ujú. represos que hacen como para sacar el agua del río, desviarla para riego, ¿no? Para llevársela para otro. Entonces ya, digamos, no baja la misma cantidad de agua que bajaba de manera natural, ¿no? Sí, modificaciones que pueden ser, digamos, justo para lo que dices, para redirigir el agua, o mismo también, o sea, esas son como modificaciones humanas, o mismo también que por toda la volatilidad de los polvos, los canales que dirigen el agua se sedimentan tanto digamos, no tienen como la profundidad suficiente para mantener el agua sin que se evapore, ¿no? Entonces, Sí. otra de los temas es que en esta pérdida de profundidad, tanto de los canales como de los lagos, es que les queda menos espejo de agua, entonces la evaporación, Es mayor. digamos, no da para que se mantenga ese espejo de agua. Ok. Entonces sí, justo, o sea, es todo un sistema que está interrelacionado y para abordar todas estas problemáticas, pues no puedes decir, ah, pues vamos a enfocarnos en solo esta área, ¿no? Ujú. Y es un poco de lo que derivó del diagnóstico que se hizo en este proyecto de APAN Paisaje y Resiliencia, es un plan de acción que está súper bien delimitado en cada una de las problemáticas, ¿no? En el tema de agua, qué se necesita hacer, en el tema de biodiversidad, hay toda una serie un catálogo que se hizo de soluciones basadas en la naturaleza, que las soluciones basadas en la naturaleza son, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es como tomar un poco el ejemplo de la naturaleza
para contribuir o poder hacer algunas acciones específicas que ayuden a mejorar los ecosistemas. Un ejemplo es este sistema de tratamientos de agua que es imitando la naturaleza. Ujú. O represas, por ejemplo, presas para evitar la erosión, para ralentizar el flujo del agua. Entonces se hizo todo este plan de acción en todos los ejes y está como muy bien definido qué se necesita hacer en cada área, ¿no? De la cuenca y con qué actores, porque esa es otra cosa importante, que no solamente es uno haciendo el diagnóstico, sino que pues al final quien moldea el territorio son las personas, somos las personas, ¿no? O sea, quien tiene una interacción con lo que está pasando en el territorio. Claro, sí, y además creo que uno de los elementos importantes es pues, considerar el conocimiento ancestral, digamos, ¿no? Es decir, ellos a lo mejor no saben técnicamente por qué cierto producto, por qué ciertas cosas, pero forma parte de la adaptación que tuvieron sus abuelos o sus ancestros al medio, ¿no? Y entonces conocen mucho mejor el territorio a veces que los técnicos, ¿no? Claro, de hecho es importante igual decir que el proyecto de APAN Paisaje y Resiliencia se hace en conjunto con los ejidos, ¿no? O sea, este catálogo de soluciones basadas en la naturaleza y como la identificación de prácticas que ya se hacían históricamente, Ujú. son las que se ponen en este catálogo, ¿no? Como decir, a ver, es que antes había justo estos bordes de parcela en donde se sembraba maguey que se sembraba maguey y nopales, y entonces eso ayudaba a que tuviéramos producción y que tuviéramos captación de agua. Pero se Ujú. dejó de hacer, pero es buena idea volver a hacerlo. Entonces, ese catálogo surge, sí, de prácticas identificadas de las mismas personas que han habitado ese espacio. Ok. Y sumado a otras a lo mejor que no están o que no se hacían en APAN, pero que Ujú. también pueden ser muy buenas, ¿no? Como los biofiltros, no era algo que existía, Sí. es algo que se necesita porque es una problemática más actual, pero este catálogo justo se hizo en conjunto, en planeación, a través de asambleas, ¿no? Para poder identificar las prácticas que ya existen, o que se dejaron de hacer por la agricultura industrializada, porque no hay no está, ay, bueno, creo que estaba hablando de las soluciones basadas en la naturaleza. Aproveché para ver una información que tenía ahí y quería agregar nada más un par de cositas que son importantes a mencionar, que descubrimos en el diagnóstico, es que obviamente también otro de los impactos grandes es la extracción de agua del acuífero. No sé Ah, ok. si... A través de pozos, ¿no? Sí, por el uso público y por el uso industrial, ¿no? Entonces, se ve un aumento pues, de la extracción importante en los últimos años del uso industrial y esa es otra de las problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, parte importante también a llevar a cabo en el plan de acción es pues concertar con diferentes actores, como incluyendo a las empresas que están extrayendo esa agua, pues para que puedan hacer acciones, para reinfiltrar agua al acuífero, ¿Qué ¿no? tipo de industria hay? Ay, no sé por qué. Bueno, hay diferentes. Está industria cervecera, Mm. está papelera y cartonera. Uh, Ahorita está por instalarse otra de cerámicas. Entonces, el acuífero pues está casi en disponibilidad nula, ¿no? El acuífero de APAN. Entonces, sí. se hacía un cálculo ahí, no me acuerdo, creo que es a 15 años, ¿no? Creo que es más o menos a 15 años. Es decir, si no se hacen acciones contundentes para revertir como esta pérdida, tanto a nivel paisaje como a nivel agua, en 15 años el acuífero va a tener disponibilidad nula, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esto es súper importante de mencionarlo porque hemos hablado de los lagos, hemos hablado del bosque y hablando como de la parte como de las aguas subterráneas o que no se ven, pues está esta súper importante que es el acuífero. Al final,
Otra de las cosas importantes a mencionar ahí, que también es como agarrando todo esto que hemos estado hablando del sistema, es como la pérdida de recarga, ¿no? De infiltración en el agua. Y esto tiene que ver con la deforestación y la desertificación, que se pierde la capacidad de infiltrar agua al acuífero. Ujú. Entonces, como te decía, todo el plan de acción de APAN, Paisaje y Resiliencia, involucra todos estos temas que hemos ido tocando así, que de repente parecen como núcleos que están desarticulados, pero que en realidad son pues una red de relaciones, ¿no? Claro. Y que hay que abordar ahí mismo en el plan, pues está determinado cuáles son prioritarias. No, y Una de estamos las hablando, acciones, perdón, estamos hablando de industrias que utilizan una cantidad tremenda de agua, ¿no? mucha agua, O sea, sí. la papelera y la cervecera ya es como, es demasiada agua para una región tan pequeña, pues, y con tanta necesidad de agua. Sí, sí, sí. Sí, entonces ahí lo que toca pues es justo como concertar las acciones pues para que todos los actores que están en el territorio, este, si están usando el agua, pues también colaboren a infiltrar, ¿no? Por lo Ujú. pronto. Otra cosa que quería mencionar, que es una de las acciones como más importantes que se está haciendo en APAN Paisaje y Resiliencia, es un proyecto que es el proyecto de restauración de uno de los tres cuerpos de agua que te comentaba que quedan, ¿no? Está el lago de Tecocomulco, que es el último lago vivo, ¿no? Del Valle de México. Y a lo que se refiere vivo es que todavía tiene este sistema de bosque y río alimentador, ¿no? Luego está la laguna Tochac y luego está la laguna de Apan, que es la que el proyecto de Apan está tratando bueno, está abordando todos los cuerpos de agua, pero el proyecto que hemos estado trabajando es el de restauración de la laguna, que este es como uno de los cuerpos de agua más afectados porque ya no está todo el año, ¿no? Solo permanece en la época de lluvias. Y pues la pérdida de un cuerpo de agua, si tiene 60 hectáreas, la pérdida de un cuerpo de agua así tiene impactos en infiltración al acuífero, pero también en el microclima de la región Claro. y en toda la vida de la biodiversidad y para la actividad misma, ¿no? De APAN. Entonces, esa es una de las grandes acciones que estamos trabajando y concertando como, pues que a largo plazo estos tres cuerpos de agua puedan estar en mucho mejor estado, ¿no? Y volver sí, como a tener esta vida también, pues, de generación, de visitas turísticas, de cuidado, de también visitas educativas, o sea, como darle un valor a estos ecosistemas que siento que los lagos como que luego han estado un poquito relegados por alguna razón. Ok, Mm. entonces de alguna manera estamos hablando ya de lo que es la proyección, ¿no? Al futuro, es decir, rescatar Ándale. esta laguna de Apan es como lo que se espera. Y cómo piensan hacerlo, pues, ¿no? Es decir, cómo se alimentaba antes y cómo piensan conservarla, cómo recuperar este espacio. Ajá, pues mira, la laguna de Apan, si no me equivoco, llegó a ocupar como unos 3.000 hectáreas, ¿no? Su madre. Al día de hoy son 60 hectáreas las que quedan y que están prácticamente asolvadas. O sea, te hablo de que la profundidad que tiene ahora son 0.5 metros, medio metro. Ujú. Entonces, obviamente, la laguna no aguanta cuando deja de llover, pues, digamos, la profundidad no da para mantener el espejo de agua. Esta laguna estaba alimentada por un río, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero fue una desviación, ¿no? Como de la corriente. Y entonces, pues se perdió la gran vastedad que era, ¿no? La laguna. Y del cuerpo de agua que queda, o sea, de esas 60 hectáreas, pues el asolve ha sido una de las grandes problemáticas. Entonces, para restaurar esa laguna, lo que se necesita es em, casi que rehacerla. Bueno, es como desasolvar, ¿no? Como poder hacer un desasolve importante en las 60 hectáreas, que es un desasolve de más o menos 1,5 metros, me parece, que es el que está calculado que deja que se mantenga el espejo de agua a lo largo del año.
Es decir, Pero, dejarla a 3 metros. ¿eh? Dejarla a 3 metros. La profundidad que está calculada al final son dos, ¿no? Porque es lo que hace viable también, pues que sea viable tanto para que se mantenga el ecosistema, tanto económicamente para realizarlo, porque desasolvar es prácticamente excavar, ¿no? Bueno, Sí. es excavar. Entonces, es el cálculo que se ha hecho a través como de un estudio hidrológico en donde se estudian las corrientes que bajan y que llenan la laguna actualmente. Entonces, una de las acciones más importantes, pues, es volver a hacer como esta cuna, ¿no? Que reciba el agua y que la mantenga. Pero otra importantísima igual y que se liga a lo que ya habíamos estado platicando de los biofiltros, es utilizar el agua de estas localidades que no tienen un tratamiento adecuado. Ah, ok. Ajá, hacer sistemas de biofiltración en toda como la región sí, que está cercana y utilizar y redirigir a través de los canales o del sistema hídrico ya existente o incluso poder redirigir o hacer un canal nuevo, esa agua tratada hacia la laguna. ¿Qué es lo que asegura esto? Una, que estás dando el tratamiento a las localidades que no lo tienen. Dos, que tienes una alimentación aparte de las lluvias y las lluvias no son suficientes, ¿no? Y tres, que además de eso, en la laguna, todo lo que pudiera quedar de remanentes en estas aguas, a través de un humedal se acaban de tratar, ¿no? Entonces Sí. es todo lo mismo, es un sistema. Eso es básicamente lo Sí, que... digamos, aprovechar el agua residual, ¿no? De alguna Sí, forma regresarla a la tierra sí. y agua de buena calidad, ¿no? Digamos que no necesariamente sea pues un basurero ahí de aguas negras, ¿no? Un estanque de aguas No, negras. no, Sí, exacto, un ecosistema vivo y saludable. sí. Generar. Ujú. Por eso te decía hace rato sobre los filtros, ¿no? Pues, dónde iban a dar, porque pues sí era como importante aprovechar eh, no solamente lo de los filtros, y también te preguntaba de las aguas negras, cómo se reutilizaban o se usaban, ¿no? Donde las tiraban a la coladera y de la coladera pues a la goma, ¿no? Digamos, Ujú. por llamarlo de alguna Ujú. manera decente. Y yo creo que es importante, pero a veces creo que también las soluciones están a la vista, digamos, era como obvio, ¿no? Pero esto obvio a veces no parece tan claro para las personas qué hacer con el agua, ¿no? Digamos, o con las soluciones, más bien. Es decir, la solución estaba ahí enfrente de la gente y no veía que el agua tenía que regresar nuevamente a esta laguna, pero de una forma menos peligrosa, pues, o peligrosa, ni siquiera menos peligrosa para el ambiente. ¿Qué más nos puedes platicar de este proyecto, si quieres, ya no en esta división, sino lo que pretenden hacer y lo que se está haciendo para recuperar, ¿no? Y solamente eh, el nombre, ¿no? ¿Por qué se llama Resiliencia? Se apellida Mira, Resiliencia. yo no estuve cuando se le dio ese nombre, o sea, no sé si hay alguna razón extraordinaria, pero pues básicamente lo que yo entiendo, ¿no? En este tema de territorios resilientes es poder em, un territorio, no me quiero clavar mucho en la palabra resiliencia porque es bien complejo el término, pero lo voy a decir así desde mi entendimiento. Es la capacidad vamos a hablar de territorio, de un territorio de reponerse después de un impacto, ¿no? O ante un impacto, su capacidad como de reconfigurarse y reponerse ante ese impacto, Ok, sea un impacto, por ejemplo, como sequía, hablemos de sequía, o olas de calor muy fuertes, o inundaciones, ¿no? Entonces, si tú tienes un territorio que está justo en todas sus partes, pues equilibrado, su capacidad de reponerse ante esos impactos va a ser mayor, ¿no? Y no solamente estamos hablando de las características del ecosistema, sino también mismo de las personas que lo habitan, ¿no? Entonces, ese es como lo que yo podría decir, ¿no? Como en el término de resiliencia. Y que siento que hace mucho sentido
en el proyecto de APAN, que es pues visualizar que la cosa no se va a poner más fácil, ¿no? En temas climáticos y que si no se hacen acciones para que el territorio esté más, pues, más resistente ante estos impactos, puede haber, sí, como condiciones muy adversas, ¿no? Incluso creo que puede afectar hasta el mismo Valle de México, pues, en la región, es decir, ya colapsado Apan, ¿no? La cuenca de Apan, seguramente las implicaciones no solamente serían para la cuenca, sino para una zona más Claro, amplia, ¿no? claro, claro. Ahí a través de los acuíferos hay transferencia, ¿no? O sea, si se pierde la capacidad de recarga del territorio de APAN, pues obviamente aguas abajo pasan cosas. Sí. Y Ajá. además también en términos industriales y económicos, pues se acaba el agua, pues se va la industria papelera, se va la industria, se acaba el trabajo, digamos, ¿no? Sí, sí, no, por ejemplo, una de las grandes actividades que decía es la agricultura, que es de temporal, entonces pues también pone, híjole, yo sí veo y digo, pone pues en riesgo el sustento de la actividad primaria del terreno, ¿no? O sea, Sí. sí. Oye, pues qué interesante. Muchas felicidades por estar ahí y estar haciendo algo ahora sí que por nosotros, ¿no? No solamente por la gente de APAN, sino por muchas más personas. ¿Cómo concluirías, cómo cerrarías esta charla, Mafer? Ujú. Em, pues creo que es a mí lo que me parece es que es muy esperanzador este tipo de experiencias como el de APAN, Paisaje y Resiliencia y otras que hay en México, ¿no? Hay muchas como iniciativas que están tratando como de generar territorios y de restaurar, ¿no? Como ambientalmente. Me parece muy esperanzador y también retador, ¿no? Como en un momento tan confuso del mundo, que haya como estos esfuerzos por, sí, como por tratar de hacer espacios más resilientes, ¿no? Sí, Entonces, esa sería así como la reflexión personal, pero a nivel proyecto, pues para APAN quedan muchos años de trabajo, ¿no? Es un proyecto que es muy a largo plazo, o sea, lo que te decía de la laguna pues sí, es algo que no se va a ver o sea, como su efecto más grande en 10, 15, 20 años, ¿no? Por así ujú, decirlo. Entonces, son proyectos de muy largo aliento en los que se requiere mucha perseverancia y mucha, paciencia, pero que para mí es la opción, o sea, es eso, sí, o o no el sé, fin. no sé qué nos separe, si no hay, digo, cada Sí, quien en lo suyo, ¿no? Yo sí. desde mi profesión y como mi visión, pues ahí estoy. Entonces, bueno, eso, invitar a lo mejor a que se den una vuelta a las personas a la página de APAN Paisaje y Resiliencia, ¿no? No sé si tú les puedes dejar ahí el Claro, pues link igual menciónanos cómo, en si algún podemos, lado. están ahí en Instagram, están en Facebook, ¿dónde están? Para que la gente les eche un ojo y pues pueda, yo ponemos el link, pero pues, si quieres mencionarlos, adelante. Eso. No, pues en Instagram está como APAN Paisaje y Resiliencia, literal. Entonces pueden buscar ahí en Instagram, compartimos muchas de las acciones que se están haciendo y también ahí pueden encontrar la página web que es www.apanresiliencia.org y ahí en la página es muy interesante porque pueden descargar todos los archivos que se han hecho con del diagnóstico, análisis de gobernanza, el plan de acción. Entonces, todo esto que hemos estado platicando, así como muy de manera muy este, superficial, pues pueden ver ahí los datos, ¿no? Entonces creo que está bueno que quien le interese puede darse una sumergida en los archivos. Ha sido una plática interesante, pero ahorita que decía superficial, quisiera usar la metáfora de, Ujú. ¿cómo está la laguna? Está, ay, cuando se saca, se Asolvada. asolva. Fue una plática asolvada, digamos, muy superficial. Si quieren profundizar, si quieren desasolvar, métanse a la página
del proyecto y entonces van Exacto. a poder Quieren recuperar profundizar los datos. y van a poder Eso, recuperar la exacto, memoria y exacto. el conocimiento Y más profundo, ¿no? eso, exacto. Sí, 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 sí. Sí, Fíjate que es. nada más para que no, la gente que nos está viendo van a decir, ay, siempre se le va el avión. Ya me acordé, la palabra es concomitante, Ah, ¿no? Es decir, hay una concomitante, ¿ok? ay, ya me hiciste trabarme. Yo que quería, Concomitancia, yo, una concomitancia, entre APAN y el supongo. resto del mundo, ¿no? Efectivamente. No, sí, 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 es por ahí. Pues, pues muchas gracias, de Ujú, verdad que ha sido un gusto y nuevamente reitero las felicitaciones para ti, el equipo, a Gustavo, etcétera, por lo que están haciendo, porque insisto, no solamente es mirar y dar una solución a APAN, sino esto tiene una afectación concomitante, ¿no? ujú. Sí, y Bueno, que nada más como para sumar a eso último, son experiencias que pueden ser transferibles, ¿no? Que generan como una base para proyectos que se pueden, no los vas a hacer tal cual, ¿no? Pero genera una experiencia con prácticas aprendidas, lecciones, información que sí se puede transferir tal cual. Entonces, no solo se queda en APA, ¿no? Esa información, sino que el chiste es que se pueda resonar en muchos otros ok. lados. Oye, Ujú. antes de lo del concomitante, te iba a preguntar, yo creo que también es interesante que nos platicaras, digamos, cuánto lleva el proyecto y cuánto piensan que puede hacer. Decías hace rato 15, 10 años, ¿no? Pero cuánto llevan Ujú. trabajándolo y cuánto tiempo esperan que termine en Sí. términos temporales. Pues el proyecto empezó así como oficialmente en 2021 con con una subvención, un fondo de la Embajada de Reino Unido. Entonces eso fue lo que dio inicio, ¿no? Al proyecto en 2021 y lo que dio la posibilidad como de construir este equipo multidisciplinario, pues coordinado por Gustavo Madrid y con diferentes investigadores de otros lados, urbanistas, ambientalistas, y con las asambleas locales también, ¿no? Entonces empieza en 2021, lleva desde entonces, eh, y pues la proyección es a largo plazo, un poco platicando ahorita en el proyecto que estamos haciendo en La Laguna, pues más o menos se visualiza a 20 años, ¿no? Como los efectos. Y lo interesante es que pues nos estamos coordinando con muchos actores de ahí, ¿no? Con otras organizaciones que también están haciendo acciones más a nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Que es otra parte súper importante de toda esta parte ambiental. Entonces, tejiendo alianzas, también lo que visualizamos en conjunto es que estas acciones pues van a tener un efecto o más bien son proyectos sí, de largo aliento, unos 20 años. Y además, esto último que dices me da la impresión que tiene que ver como con la onda de la educación, digamos, ¿no? Es decir, la conciencia que se puede generar a través del proyecto, ¿no? Sí, sí, te digo, ahorita estamos trabajando con una organización que ellos están desde hace muchos años igual haciendo pues con las escuelas, ¿no? Con las primarias, talleres de sensibilización y pues al final son las generaciones venideras las que van a tener los efectos de eso, ¿no? Entonces, em, la parte educativa es un pilar súper importante. Bueno, Mafer, pues nuevamente, por cuarta, quinta vez, te agradezco tu tiempo y tu posibilidad de poder compartirnos tu experiencia Sí, y que con la gusto. gente tome conciencia de lo importante que es la conservación del medio, ¿no? Gracias, Sí. No, pues gracias igualmente por la invitación y ojalá que sea nutritivo para quien lo escuche. te agradezco mucho. Bueno, Chao. bye. Barra ichiri bitácora antropológica niwan. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Ok. Hola, muy buenas. Ay, espérate, perdón. Ay, como que me chivé. A ver, otra vez. Em, Adelante. y pues eso, no sé si debería agregar algo más. Ay, no te escucho, no escucho. Ah, sí, estaba apagado el micrófono. Que